cada paso, en cada latido, brilla tu fuerza. Muy buenas tardes, queridas guapas, estamos en el programa de hoy con un tema apasionante para todos ustedes, el tema de mujeres y palabras y la magia de las librerías, pero no de cualquier librería, de las librerías feministas, de las librerías para mujeres. Presento a nuestra mesa de trabajo el día de hoy. Buenos días, guapas, buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen. Muy buen día para todos, un abrazo muy fraternal a cada hogar, a cada mujer, a cada persona que está allí detrás de cada pantalla. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado, comunidad guapa, aquí aprendiendo como siempre con todo lo que tiene que ver con la magia de las librerías? Tenemos una invitada maravillosa el día de hoy y vamos a aprender hoy muchísimo sobre este tema que a todos nos gusta. Buenas tardes, Isabel, bienvenida. Bienvenida, Isabel. Buenas tardes y gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto que esté aquí, Isabel, muchas gracias. Bueno, pues les quiero comentar un poco a nuestras guapas. Isabel es comunicador especialista de género de la Universidad Inca con una especialización en la Universidad Nacional y especialista en género, un tema muy interesante que vamos a ver, que es esa especialización de género. Y bueno, una asidua lectora desde hace 35 años trabajando con temas de escritores, de mujeres, con temas muy interesantes, y desde hace 9 años creadora de un espacio absolutamente especial y delicioso, la librería de mujeres, el telar de las palabras. Ese es como ese contexto que rodea a Isabel, nuestra invitada de la tarde de hoy. ¿Por qué una librería para mujeres, Isabel? ¿Por qué una librería? Porque digamos que el mundo de la literatura es un mundo en donde la mayoría son hombres. El mundo de la escritura tradicionalmente, siglos atrás, siempre era el mundo de los hombres, de los varones. Y las escritoras, para poder ser escuchadas, leídas, tenían que colocar seudónimos masculinos. De siglos XVII, XVIII, XIX. Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues yo soy lectora desde hace muchos años de escritoras mujeres, por mi trabajo, porque soy feminista, también desde 93, 94. Entonces, como que en uno de los ciclos de mi vida vi la importancia de crear una librería que mostrara solo las obras de las escritoras mujeres, ¿sí? Entonces, porque también veía que en otros espacios donde venden libros, las escritoras no están, y si están por allá, ¿sí? Ahorita las han sacado ya un poco más, ¿sí?, a la luz, pero generalmente el mundo de la literatura era el mundo de los varones, ¿no?, de lo masculino. Sí. Y aquí va cambiando, las mujeres van entrando, siempre han escrito, siempre, pero ahora se les reconoce que no es tan fácil todavía, falta mucho. Independientemente, Isabel, pues de la historia que en lo personal me parece súper interesante conocer como de dónde venimos. Sí sé que tenemos seudónimos masculinos para poder expresarnos y que no siempre está asociado a un tema romántico, porque en algún momento a las mujeres no se les asociaba con una lectura de pensamiento, de construcción, donde entráramos a analizar y a debatir cómo funciona nuestra sociedad. Pues dentro de todo este ir y venir con tantos años y tanta experiencia, estas escritoras, por ejemplo, con seudónimos masculinos, ¿cuáles eran para que nuestra audiencia las pueda conocer? Hay muchas. Muchísimas. Las mujeres que tuvieron que Muchísimas. echar mano a ese seudónimo masculino. Por ejemplo, yo conozco el caso de J.K. Rowling, la
la autora de Harry Potter, Sí. cuando ella presentó la historia como mujer, negada por muchas editoriales hasta que por fin ella le dijeron, bueno, la aceptamos, pero no puede quedar su nombre, tiene que buscar un nombre que quede, o sea, pareciera de hombre. J.K. Isabel. Rowling, y la historia es hermosísima. Sí, les tocaba difícil a las mujeres. Por ejemplo, hay una escritora, no me acuerdo el apellido, pero ella se hacía llamar George Sand, algo así. Y esa mujer se disfrazaba de hombre para entrar a los círculos literarios, a los grupos literarios. Estamos hablando del siglo XVIII. Y en esos círculos literarios, pues todos eran hombres, todos. Y ella lo hacía porque en esos círculos se discutía, se reflexionaba, se debatía Exacto. todo el tema de lo que escribían todos esos escritores. Entonces y los ella temas. se ponía corbata, se ponía no sé qué. Se caracterizaba. Logró en medio de todo eso tener muchos amantes también, ¿sí? Pero escribía. También se dio el lujo de decir también tengo mis Sí. otros. No, ella rompió con muchas cosas, pero pues era una mujer entre mil. Está otra escritora que se llama Jane Austen, Jane Austen. que escribió, ¿cómo es que se llama? Prejuicio. Orgullo y Prejuicio. Y otras novelas, pero esas novelas las escribía cuando ya ella había hecho todas las labores domésticas. Se sentaba a escribir todas las noches, escribir. Ella nunca vio el fruto de su trabajo. O sea, ella escribió y después de muchos años, alguien, creo que un sobrino, vio y la publicó. Y se volvió famosa, pero después de muerta. Sí. Y un tema, Así es, y un sí. tema importante, Isabel, ¿cuáles eran esos temas que hablaban las mujeres? ¿Eran temas feministas, eran temas políticos, sociales, o eran temas exactamente iguales a los que trataban No, los eran hombres? temas variados. Sí. ¿Sí? Pero digamos que las mujeres empiezan a escribir, siempre han escrito, siempre. En una época en que era una sociedad conservadora, en donde las mujeres estaban relegadas a la casa, a lo doméstico, ¿cierto? Entonces, las personas que tenían más dinero, digamos, como la oligarquía, algo así, ellas lo que hacían era, muchos se relacionaban con los curas, con los sacerdotes, y los sacerdotes les decían, escriban cartas, Ok. ¿sí? Entonces, muchas empezaban y escribían las cartas. O sea, ese era el principio de esa vena de la escritora que estaba dentro de la toda esa parte la desarrollaron mucho las mujeres porque nadie las escuchaba, ¿sí? Algunas tocaban el piano, pintaban, pero eso era un trabajo que no era reconocido. O sea que esa mujer privada, que era en la que se movía siglo XVIII, se rompe y se vuelve una mujer pública, ya hacia la sociedad de una manera abierta. ¿Desde qué época? ¿Cuál podría ser eso? ¿Principios del siglo anterior, mitad del siglo anterior? ¿Cuál es ese periodo, digamos, de apertura que se considera para las mujeres que escriben? Digo que finales del siglo XIX Ok. y el siglo XX, ¿sí? Tenemos una Virginia Woolf, que fue la que escribió, muy intelectual ella, muy intelectual. Ella escribió La habitación propia. Virginia Woolf, ¿sí? Cuando ella escribe una habitación propia, ella muestra que si las mujeres hacen un ensayo sobre ese tema, ¿sí? Diciendo que las mujeres tienen que tener independencia económica, ¿sí?
para dedicarse a escribir, porque si no la tienen, no solamente la independencia económica, sino también esa libertad, el tiempo que se pueden dedicar a la escritura. Entonces dicen, las mujeres deben tener su propio cuarto. Nosotros decimos, la librería es el cuarto propio de las mujeres, ¿sí? Que es donde las mujeres deben crear, deben escribir. Virginia Woolf rompe con todo eso. Rompe Y todo estamos el esquema. hablando de los años 1920, ¿cierto? Porque ella nació en 1800 algo. O sea, es una pionera. Como una pionera, realmente, sí. realmente es una pionera. Pero como una escritora intelectual. Claro. ¿sí? Que mantuvo su imagen y su identidad femenina y sin importar lo que iba a pasar, además porque iba a entrar con un esquema y una idea y una ideología de ruptura total. Claro, era que iba en idea contra de la valiente y sociedad. abanderada, rompiendo todos estos paradigmas y estos esquemas. Miren lo interesante, cómo sería de visionaria y cómo se adelanta a su tiempo, que ella básicamente 20 años antes de cuando realmente surgen todos estos fenómenos sociales de emancipación y de participación de la mujer en la vida económica, que se da con la guerra. O sea, la Primera Guerra Mundial lleva al hombre a los frentes de batalla. Y en los países se queda la mujer que tiene que emplearse para manejar todos los temas de insumos médicos, municiones, armas, uniformes, botas, todo ese tema. Y al entrar a trabajar en estas factorías, en estas fábricas, entra un gran número de mujeres a participar de la vida económica. Ese rompimiento se da con la guerra, pero estamos hablando de Virginia Woolf, 1920. Más o menos. Así ¿Sí? es. Pero bueno, entonces pero también se anticipa. hay otra, digamos que no solamente en la literatura, sino también en la filosofía. Está, ahí se me olvidó el nombre, esta escritora francesa que escribió El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Simone de Simone de Beauvoir. Beauvoir. Simone de Beauvoir. Gracias. Simone de Beauvoir. Ella escribió El segundo sexo. Y es una Biblia ese libro. ¿Sí? Sí lo es. Digamos en el sentido de que ella coge todas las etapas de las mujeres. ¿Sí? Todas las etapas. Y explica por qué las mujeres son el segundo sexo. Porque cultural, social, políticamente, las mujeres han sido relegadas. ¿Sí? Se les consideraba, hubo una época, en la época griega, romana, no sé, que las mujeres eran como, se las consideraba como los niños, que ellas no pensaban, ¿sí? O sea, se les debía tratar como niños porque el cerebro de ellas no estaba bien desarrollado. Entonces, Simone de Beauvoir rompe con el segundo sexo, ¿sí? Y hay otras filósofas, Hannah Arendt, que es otra filósofa muy buena, y otra filósofa que está en el grupo de Nietzsche, que también empiezan a explorar, ¿cierto? Y a mirar que no solamente que, digamos, los hombres eran los que desarrollaban y trabajaban más la filosofía, ¿sí? Y cuando una mujer entraba, pues es como si nos están quitando no sé qué. El protagonismo. Sí, el protagonismo. Entonces, esas mujeres hicieron una gran contribución, no solamente, como les digo, en la literatura, sino la filosofía. Las mujeres empiezan como esta Curie, que también era el siglo XVIII, Sí, el siglo XVIII. Sí, Marie Curie. científicas, mujeres científicas, ¿sí? Y todavía siguen las mujeres científicas que no son reconocidas. Isabel, y en el campo político, ¿en qué momento se hace esa ruptura en el campo político? ¿En qué momento se genera? Sí, porque posterior a ello empieza una ruptura política interesante y empieza a escribirse la historia de por qué las mujeres no tienen voto.
y comienza a generarse una ola mundial de por qué las mujeres no tienen voto y también conciencia política, y empieza a generarse una construcción política a partir de los escritos de las mujeres. Claro, las mujeres siempre han escrito, y yo sigo con esa frase. Hay una biblioteca que se llama Biblioteca de Escritoras Colombianas, que sacó el Ministerio de Cultura, creo que también con IDARTES, y son 17 libros de escritoras colombianas. ¿Sí? Y uno mira esa biblioteca y dice, oiga, pero ¿dónde estaban estas mujeres? ¿Sí? Hay libros que ya están descatalogados, se les dice. ¿Sí? Porque, ¿cómo se llama? Elisa Mújica, que es una escritora colombiana, bogotana, de las mejores escritoras, escribió Catalina, que escribe sobre la vida de las mujeres del siglo pasado, de comienzos del siglo XX. Escribe sobre la vida de una mujer y sobre su relación como pareja, hijo, no sé qué. Son 17 títulos. Son 17 libros. Están unas escritoras que unas son conocidas, otras no. Alba Lucía Ángel, bueno, muchas escritoras que se van quedando en el olvido y sus libros se descatalogan. Volver a recuperar esos libros ha sido un trabajo, ¿sí? Y ahora sale otra colección de otras escritoras. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno empieza a indagar la historia, ¿sí?, del siglo pasado en Colombia, las mujeres escribían y escribían. Escribían, sí, era la realidad. Bueno, y hay un tema y es que dicen que cada persona escribe la historia, ¿no? Y el que tiene la pluma para escribir la historia tiene gran poder. Y la mujer durante mucho tiempo permitió que los hombres escribieran con su pluma las historias. Entonces, en este momento esa reivindicación es que la mujer toma el poder de la pluma en sus manos y dice, yo voy a escribir la historia. Por eso se podría decir que entonces los libros pueden ser también un arma de cambio social. Claro, porque, digamos, el contexto social y político en el que se desenvuelve una persona, y aquí hablamos de un escritor o escritora, ese contexto le da elementos, le da herramientas y le da contenido para escribir, ¿sí? Por ejemplo, Alba Lucía Ángel escribió Estaba la pájara pinta sentada sobre el limón. Pero ella, ¿qué está escribiendo ahí? Está escribiendo la historia de Colombia, la época de la violencia, cuando mataron a Gaitán y cuando mataron a Camilo Torres. Y ella lo explica de la manera más jocosa, pero retórica, triste, ¿sí? Entonces, eso es parte. Isabel, bueno, vimos la parte histórica, vemos el contexto de las escritoras que nos han nutrido, nos han llevado, nos han ilustrado con historia, con invitaciones de romper paradigmas, ¿sí?, de invitarnos a retarnos y autoevaluarnos realmente que podemos también protagonizar este tipo de escenarios. Ahora vamos al otro lado, las lectoras, las que visitan la librería. Sí. Tenemos muchas dudas e inquietudes al respecto, porque pues realmente creo que el telar de las palabras protagoniza indudablemente el escenario femenino en el tema literario. A la librería, ¿qué tipos de libros van a buscar, Isabel? Bueno, pues hay diferentes tipos de lectoras, ¿sí? Están las jóvenes, como decía, están las jóvenes, están las de mi edad, están las de la edad de ustedes. Bueno, entonces empecemos categoría jóvenes. ¿Qué buscan las jóvenes? ¿Qué leen las jóvenes? Ellas les gusta lo gráfico, ¿sí? Sí, como cómics, como lo gráfico. Pero eso no quiere decir que quieran que con lo gráfico no haya como un sentido, ¿sí? Entonces, les gusta mucho que hayan, porque es que en la librería
hay libros de literatura, cuento, novela, poesía, pero también hay biografía, hay ensayos, y hay muchos ensayos. ¿Cuántos títulos Sí. hay en la librería? Pues había como, no sé, De memoria. como 1000 por ahí. Como 1000 de puro sentimiento y feeling. Pero bueno, Entonces, tú encuentras eso de feminismo, esos temas de feminismo, las jóvenes quieren tener ese tipo, pero diferente, ¿m? Que se lo digan diferente, Contado de otra manera. no que sea lo que dice Simón de Beauvoir, que es importante, ¿sí? Pero ellas quieren otras cosas. Las de mi edad buscan como lo clásico, las escritoras de siempre, Isabel Allende, hay una muy conocida y a mí me encantaba de pequeña. Escribía historias policíacas, se me olvida el nombre ahorita. ¿Agatha Christie? Agatha Christie. Agatha Christie. Me leí todas sus Agatha Christie del siglo pasado. Interesantísimo. Sí, porque es de suspenso. No, de toda la novela de suspenso de quién Sí, era el sí. asesino. También Ángeles Mastretta. En nuestro caso, Colombia, Laura Restrepo, que para mí ella es una de las mejores escritoras que tiene Colombia. Laura Restrepo. Título recomendado de Laura De Laura Restrepo. ¿Cuál Restrepo. podría ser para nuestra audiencia? Todos. Bueno, Todos. Pero el máximo, el ganador. Isabel el es que tú súper digas fan el de prim- los títulos de ella Laura no diga el El Restrepo. primero para leer de Laura ella Restrepo. sacó el último libro que se llama Entre la daga y la herida, creo que es un libro, yo no lo he leído, solamente lo que ha dicho ella, que habla sobre violencia, la violencia cruda, no sé qué, pero ella tiene su estilo para contar, impresionante. Bueno, Lirio es un libro que ha leído mucha gente. ¿Nos repites el título, Isabel, por favor? ¿Cómo? ¿Nos puedes repetir el título, por favor? Delirio. 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 Delirio de Delirio. Laura Restrepo. Delirio. Hood, yo no sé, es H-U-T, creo que es Hood, que habla sobre la migración. Hay otro que llama La novia oscura. Hay, ¿qué otros libros? Tiene varias literatura Laura Restrepo, una escritora colombiana. colombiana. Los títulos que Isabel nos está dando Ella son de Laura Restrepo, una colombiana. Laura Restrepo. Se podría, bueno, en esa ella veo que hay varias temáticas. ¿Cuál es como la dónde está ella? Como el tema traba- novela Por ejemplo, escribió Los Divinos, no sé si lo escucharon, Claro que sí. que es una obra en donde ella escribe la vida del chico, de la persona, del pederasta, del abusivo, ¿sí? La vida del tipo que abusó de la niña indígena, ¿sí? Y no solamente de él, sino de las personas alrededor, ¿no? Entonces, personas de buena familia, entre comillas, ¿sí? Con dinero, con posición social, con no sé qué, pero escondían algo tenaz. O sea que esa crónica, digámoslo así, que se invocaría como una Sí. crónica de ella, Sí. es toda una crítica social. Sí. Es muy fuerte Ella- hacia sí, la sociedad. porque ella, Así. su- Es ella sarcástica, tiene una porque el título Los Divinos. experiencia. Exactamente, Ella que militó eso es en la lo izquierda. interesante. ¿Sí? Y ella tiene un acercamiento con lo popular, con el pueblo, con la gente. Pero también mostrando eso que tú dices, ¿sí? Toda esa violencia sociopolítica, ella la expresa en sus libros, ¿sí? Casi todos los libros, yo he tratado de leérmelos, los últimos dos no, pero para mí, como ella coge la pluma, ella es una experta, es una experta. Además ella se hizo escritora desde que nació, yo creo.
Sí, yo creo que sí, Yo- porque realmente mucha la intensidad que te transmite al momento en que te lee con los divinos, te quedas totalmente transportado y te sientes horrorizado en algún momento. Es increíble la lectura de ello. Pero qué bueno, porque entonces se podría pensar que Colombia tiene material para producir de pronto y llevarlo de pronto, o sea, desde los libros, porque hoy en día muchas películas, ¿de dónde son? De los También Inspiradas de los tienes libros. a Piedad Bonet, que también es una escritora muy buena, ¿m? Con el libro que escribió sobre su hijo, Lo que no tiene nombre, se llama el libro, Wow. sobre todo lo que vivió su hijo Todo lo y el innombrable. suicidio de su hijo. ¿Sí? Y ella lo escribe de una manera descarnada, pero sin victimizarse, sino como es, como lo vivió ella. Y es muy fuerte. Yo lo leí 3 veces, porque yo soy de las que leo cuando me gusta un libro. 1, 2, 3 veces. Ya no más, no más. No más. No, yo creo que también soy de tu club, Creo que porque a todos nos pasa que una primera lectura, otra segunda y una tercera lectura, y todas son totalmente diferentes, Sí. son absolutamente deliciosas para hacer. Sí, Sí, porque cada vez se contempla más, se interioriza más, se profundiza más. exactamente. Sí. Eso me pasó con 100 años de soledad. Ajá. ¿Sí? es un libro Yo la leí hermosísimo. la primera vez cuando tenía como 26 años. Después, como a los 32, la leí como 4 veces. Imagínense. ¿Sí? Es que es todo un proceso de meterse en la psicología del autor. Entonces, ¿cómo terminamos descubriendo al autor a través de sus libros y entendiendo cómo piensa, ¿sí? ¿Cuál es su vida? Y es poder entrar en las historias de vida de cada una de estas autoras valientes, autoras mujeres que están en la librería, muy poquitos, y hay hombres que van a la librería. Sí. Ok, es No, interesante. sí. Ese Eso son que es para, lectores. te me adelantaste, Sí, iba para allá. claro. Iba para ¿Qué, allá. qué títulos Esos buscan, son Isabel? Lectores. Entonces, va profesores académicos, digamos, intelectuales, que están investigando, ¿sí? Y quieren mucho conocer todo este tema del feminismo, todo este tema de la historia del feminismo, y allá se consiguen, ¿sí? Entonces sí, van muchos chicos, algunos se mantienen con nosotras, pues otros no, porque como todo, los hombres llegan, o sea, es una librería de mujeres, pero no es, digamos, no se cierran las puertas excluyente. a los chicos, a los hombres, ¿sí? Porque pues es el 50% de la población, sí, no, los hombres son importantes, ¿sí? La mirada de ellos. Creo que no, yo soy feminista, pero yo no odio a los hombres, ¿sí? Porque uno tiene que, digamos, reconocer. Yo tuve un papá muy bueno, que me amaba y yo lo amaba, y tengo unos hermanos maravillosos. Entonces, siento que no tengo, sí, tuve mi época en que por ser mujer me tocaba hacer cosas, ¿sí? Pero pues tampoco me voy a quedar en eso. Yo cojo las cosas bonitas de mis hermanos y de mi papá. Además que hay hombres valiosísimos lo hemos comentado dentro de la audiencia. Aquí tenemos un muy buen ejemplo, acá Claro. nuestro editor también, un muy buen ejemplo de que Son unos aliados. realmente son unos aliados y es una construcción interesante porque, como dice Isabel, es una mirada diferente a la que nosotros podemos llegar Claro. a brindar. Nosotros desde la emoción y ellos ya desde una parte un poco más racional podemos hacer una construcción, yo diría que perfecta. Sí, no, es importante que ellos también conozcan y lean a las mujeres. ¿Cómo sucede esa interacción con alguien que llega simplemente de la calle, saluda y dice, quiero leer un libro? ¿Cuál es ese proceso para poder dar el libro perfecto? Yo lo a esa primero que persona? hago es, yo le pregunto primero, ¿sí? Le digo, ¿qué te gusta? ¿Qué literatura te gusta? ¿Te gusta de ficción? ¿Te gusta de amor? ¿Qué te gusta? Y
como recoger información de la persona. ¿Mm? Y más o menos si es joven, ¿sí? O si ya es adulto, entonces les recomiendo, sobre todo porque la gente quiere la novedad. Entonces, ¿cuáles son los últimos libros? El último de Piedad, el último porque la gente pide los bestsellers, ¿sí? Pero yo recuerdo que yo leí hace mucho tiempo unos libros sobre todo lo que tiene que ver con temas románticos, pero sobre todo del salvaje oeste. Sí. Las novelas de Lindsay, no recuerdo el apellido. Mira, en este hay un momento. libro que se vendió Pero es mucho en la espectacular. librería que se llamaba Del color de la leche, de Nielsen. Yo leí Tempestad Salvaje, pero es que esos libros muy Yo bien. lo leí 2 veces. Sí, es espectacular. Crudo. Entonces, Del color de la leche, que habla sobre la violencia, el abuso sexual, pero lo hace de una manera como lo puede sentir una niña de 15 años, que es una chica que vive en Noruega o en un país nórdico del siglo tras antepasado, ¿sí? Entonces, bueno, ese libro se vendió mucho para las jóvenes y es el de Coral Herrera, los de Coral Herrera, mujeres que ya no sufren por amor, hombres que ya no hacen sufrir a las mujeres por amor, todas las negociaciones en el amor, todo esto porque ella es experta en el amor y ella lo hace desde un enfoque feminista y desde la juventud, porque es como jóvenes como tú, ¿sí? Entonces es una chica que ha vendido libros, no te imaginas. Dato curioso, Isabel. ¿Cuántos libros se ha leído? No, yo creo que Isabel O ya no lo ya tiene. perdiste la cuenta. No, ya Isabel No, perdió la yo- cuenta hace rato, ¿verdad? No, yo no te puedo decir cuántos me he leído, Pero en el año, ¿cuántos en promedio? pero eso depende. Lo que pasa es que, por ejemplo, si a mí me gusta una escritora, yo busco la manera de leerme todos los libros de ese escritor o de esa escritora. Entonces, por ejemplo, con Santiago Gamboa. Yo me enamoré de Santiago Gamboa, Una casa en Chapinero, algo así. Después Ulises. Y no me acuerdo qué otro libro le leí. Hay una mujer que me encantó que se llama Cathy Morton. ¿Te la conoces? Ella escribe sobre el siglo pasado, antepasado, de Londres. Porque Hace me encanta. retrospectiva. Me encantan esas novelas Ese tipo de- londinenses, me encanta. Ay, sí. Definitivamente, mis queridas guapas, aquí podíamos quedarnos toda una tarde, todo un día, porque la compañía Isabel es absolutamente encantadora. O sea, hablar con usted ha sido un transportarnos a otro mundo, a otra vivencia, un mundo desconocido. Hay un llamado de las guapas para toda nuestra audiencia. Isabel, en el telar de las palabras, tiene página web, tiene redes sociales. Nos encuentran por Librería de Mujeres. Librería de Mujeres en la red. Sí. Hay Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Librería Ok. de Mujeres. Entonces, por Facebook e Instagram, Librería de Mujeres. Sí, No en el- tenemos X porque no me gusta. Yo no sé manejar. Ya somos dos, En este Isabel. momento Sí, Isabel. aparece para ustedes todos los datos de la librería de Isabel Martínez. Y por supuesto invitándolos al aniversario que tendrá lugar el 24 de mayo de 4 a 7:30 en el Telar de las Palabras. Es un momento interesante con sorpresas, reflexiones sobre el rol de las escritoras, música, cartas de amor, rifas y promocionales. No olviden seguir a Isabel en sus páginas y por supuesto participar de este hermoso evento que tendrá lugar, reitero, 24 de mayo. Agéndense por favor. Sí. Nuestras redes, Nuestras redes, nuestro canal de YouTube, Las Guapas Oficial, y también en Facebook e Instagram, lasguapas.com.co.
También les invitamos a que visiten el sitio estrategiaeducativa.click, es nuestro canal aliado. Y también, por supuesto, invitarles a que si quieren escribir un correo, si tienen sugerencias, si quieren que podamos ampliar o que hagamos de pronto algo más, que ampliemos información, o tienen títulos también de libros para recomendarnos, por favor no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico lasguapas.com.co@gmail.com. También estamos trabajando en Spotify para que queden todos nuestros podcasts allí y nos puedan sintonizar a través de este medio. Por TikTok estamos teniendo nuestros short, domingos, momentos de los podcasts. Entonces, muy, muy invitados, suscribirse, campanita y por supuesto esa manito arriba del like, arriba. Un dato clave para concluir este espacio súper especial con Isabel Martínez, un dato clave muy importante para que lo pensemos y ese porcentaje pueda subir. Solo el 32% de los libros publicados en Latinoamérica en el 2023 fueron escritos por mujeres. Solo el 32% de los libros publicados en Latinoamérica hasta el 2023. Como dato clave de este espacio de libros. No olviden que Las Guapas, donde cada voz resuena, cada historia vibra. Vibra. Bueno, nos despedimos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos en este programa. Isabel, muchas gracias por tener esta deliciosa tertulia. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Los esperamos, las esperamos, que conozcan la librería, tomen un cafecito allá y les contamos los libros que tenemos. Ay, no, Isabel, allá yo creo que nos quedamos todo el día. Yo creo que allá iremos y sentiremos como en casa. Un lugar muy feliz. Muchas gracias por venir y aceptar esta invitación, de verdad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, nos despedimos. Aaron de Alvarado se despide de ustedes, el grupo de Las Guapas. Y obviamente nuestra invitada, Isabel Martínez, se despide de ustedes, mis queridas guapas. Hasta luego. Chao. Este programa fue grabado en los estudios del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Nuestro productor, nuestro profesor, Juan Carlos Chingate. Mil gracias. Hasta luego. Charlie the House. Yes, man. ¿Qué tal, mi gente? Soy Charlie the House. Un saludo especial para todas las mujeres hermosas del programa Las Guapas. Dejándole muchísimas gracias por el apoyo al talento colombiano, por el apoyo en música. Espero verlas muy pronto. Un abrazo y Dios las bendiga. Yes, man. Charlie the House. Nos vemos pronto, niñas. El programa Las Guapas. El mejor programa. ¡Ja! En cada paso, en cada latido, brilla tu fuerza, tu luz, tu destino. Eres historia, eres verdad, un alma que inspira con su